mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. La palabra de Dios para esta tarde se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar, por favor. Padre, seguimos en tu presencia, adorándote, glorificándote, reconociendo tu soberanía, tu grandeza y tu poderío. Reconocemos que somos pequeños, que somos vasos de barro, que somos débiles y frágiles en tu presencia. Reconocemos nuestras limitaciones y rogamos a ti, Padre, que nos cubras con tu presencia, que suplas lo que nos falta, Señor, y que nos ilumines con el Espíritu Santo, Padre. Que nuestros corazones ya deben estar listos para recibir tu palabra, tu consejo, tu exhortación. Padre mío, bendice a tu santo pueblo, bendice a tu iglesia, y que la gracia tuya siga continuamente derramándose sobre nuestras vidas. Lo único que necesitamos, Padre, es de tu gracia y de nada más. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El hermano Cristian me hizo recordar dos épocas de mucha tribulación para las iglesias de Cristo del primer siglo. En los años 60, antes del año 70, el emperador Nerón desató como un león rugiente buscando a quien devorar, desató una persecución contra la iglesia del Señor. Fue entre los años 60 y antes del 70 donde Nerón le dio muerte al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Luego pasaron unos 30 años más y se levantó otro emperador romano que no era como un león rugiente, sino que era como una bestia, tratando de despedazar, tratando de perseguir y a todas las iglesias de Cristo en Asia. El emperador Domiciano dictó un edicto a todo el imperio de que él, como emperador, la ciudadanía, los ciudadanos romanos, debían a él adorarlo como si fuese una divinidad, como si fuese un dios. Los ciudadanos romanos debían de besarle la mano, arrodillarse y adorar al emperador y reconocerlo como el Señor, como el soberano de los reyes. El ciudadano que reconocía al emperador como el Señor y el soberano de los reyes,
recibía los beneficios del imperio, la protección del imperio y muchas bendiciones del imperio romano. Pero el ciudadano que se negaba a reconocer a César como el Señor, como un Dios, como una divinidad, y se negaba a besarle la mano y a arrodillarse delante de sus pies, ese ciudadano se ganaba el odio, el aborrecimiento de todo el imperio. Fue ahí donde se desató la gran persecución contra la iglesia de Cristo en el primer siglo. Los cristianos tienen que haber recordado las palabras de Jesús allá en Mateo capítulo 10, en un contexto también de persecución. Cualquiera pues que me negase delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces los cristianos de Esmirna decidieron confesar a Jesucristo como el Señor, como Dios, como el soberano de todos los reyes de la tierra. Y los cristianos de Esmirna comenzaron a ser perseguidos, a ser blasfemados y algunos ser encarcelados en prisiones. Fue ahí, en ese momento, donde la iglesia de Cristo de Esmirna necesitaba escuchar, necesitaba oír una palabra de Dios, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza para ellos. Y fue así, miren el capítulo 2, versículo 8, miren el 2:8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escribe. Eso significó de que la iglesia de Cristo recibió una carta, recibió un tratado, recibió un mensaje directamente del corazón de Dios. Y en esta tarde, la iglesia de Cristo aquí en Los Nogales y todos los hermanos que están por Facebook y conectados en esta plataforma van a recibir una carta, van a recibir un mensaje directamente de parte de Dios. Este mensaje es una revelación, es una profecía y es una carta, repito, directamente del corazón de Dios. Miren Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros. Del que es, del que era, del que ha de venir, del Todopoderoso. Entonces, la palabra de Dios en esta tarde es una revelación, es una profecía, es una carta del corazón de Dios. Dios se la reveló a Jesucristo, su Hijo. Jesucristo se la envió a su siervo Juan por medio de un ángel. ¿Dónde se encontraba Juan? Miren el capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, el apóstol Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan se encontraba tan atribulado como los hermanos de Esmirna. Juan se encontraba en una prisión romana allá en la isla de Pasmo. Y Juan recibió esta carta, esta revelación. Juan recibió esta profecía y la envió a las 7 iglesias de Asia. Miren el versículo 11, Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y aquí está, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. Entonces, la iglesia de Cristo de Esmirna recibió una carta de parte de Dios
de parte del Señor Jesucristo, y vamos a ver más adelante de parte del Espíritu Santo también. Una carta que no tiene reproche, no tiene juicio, no tiene condenación, porque Dios no tiene nada que reprocharle, Dios no tiene nada que condenar, Dios no tiene nada que hacerle juicio a esta iglesia atribulada. Las iglesias que están pasando las mal, las iglesias atribuladas, las iglesias que están sufriendo, las iglesias que están siendo perseguidas, las iglesias necesitan recibir palabras de ánimo, palabras de fortaleza, palabras de esperanza, palabras de vida eterna. Y Dios sabe eso. Y Jesús, volvamos al capítulo 2, verso 8, y Jesús se presenta ante la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, como el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Escucha bien, mira cómo terminó el versículo 8. Dice esto: quien va a hablarnos en esta tarde es el primero y es el último, es el que estuvo muerto y vivió. Y es importantísimo que en esta tarde podamos recordar quién realmente es Jesús, quién realmente es el Hijo de Dios, quién realmente es el Cristo. Aquí Jesús se presenta como el primero y el postrero. Y eso debe llamarte la atención a ti y debe llamarme la atención a mí. Si estás padeciendo, si estás sufriendo, si se está apoderando de ti un cierto temor, una cierta incertidumbre, ciertas dudas de lo que está pasando en tu vida, debes recordar en esta tarde quién realmente es Jesús. Mira el capítulo 1, por favor. Mira el capítulo 1, verso 8. Apocalipsis 1, verso 8. Yo soy el alfa y la omega, nuevamente, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Mira el versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y mira el versículo número 17, 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero, yo soy el último. Recuerda esto, por favor. Recuerda esto, lo que Jesús nos está diciendo en esta tarde. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 21, mira cómo termina en el verso 6. Apocalipsis 21, verso 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y mira el capítulo 22, por favor, versículo 13, 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¡Wow! ¿Quién realmente es Jesús? Es el primero, es el último, es el principio, es el fin, es el alfa y la omega. Jesús se presenta con el mismo nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Si tú leyeras el libro de Isaías, Jehová se presenta como el primero y el postrero en ese libro. Eso significa que Jesucristo es igual a Dios. Tiene la misma naturaleza de Dios, los mismos atributos de Dios, la misma sustancia de Dios. Jesucristo es el primero y el último, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso Dios. En el capítulo 2, versículo 8, termina diciendo el versículo 8, dice esto. ¿Quién dice esto? El Dios todopoderoso, el primero y el último, el alfa y el omega, el que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él va a hablarte a tu corazón, Él va a hablarte a tu vida. Y no tienes que olvidarte quién realmente es Jesús. Divino, eterno y todopoderoso. Además dice el verso 8, el que estuvo muerto, verdaderamente estuvo muerto, lo traicionaron primeramente, lo encarcelaron, lo enjuiciaron, lo condenaron, lo escupieron, lo azotaron, lo humillaron, lo avergonzaron y lo clavaron en una cruz. Lo crucificaron.
estuvo verdaderamente muerto. Pero dice la segunda parte, y vivió, porque resucitó entre los muertos. Mira lo que él dice en el capítulo 1, versículo 18 de Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y vivo por los siglos de los siglos. Iglesia de Cristo de los Nogales, tu Redentor vive, tu Redentor se levantó entre los muertos, tu Redentor reina. Tu Redentor, la muerte no pudo retenerlo, el Hades no pudo retenerlo, la tumba no pudo retenerlo, porque él resucitó entre los muertos para nunca más volver a morir. Jesús estuvo muerto y vivió, porque Jesús tiene poder para entregar su vida, para dar su vida y para volver a tomar su vida. Destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto este templo nuevamente, hablando de su cuerpo, hablando de su muerte. Ese es Jesús. Y Jesús, repito, vamos al 2:8. ¿Cómo termina el 2:8? ¿Cómo termina el 2:8? Dice esto. Él va a hablarte a tu vida. Él va a hablarnos en esta tarde. Él tiene un mensaje que decirnos a nosotros, a los hermanos de Nogales. Tiene un mensaje para nosotros. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco. Jesús tiene un conocimiento exacto, profundo de su iglesia, de la pobreza de la iglesia, del sufrimiento de la iglesia, de la tribulación de la iglesia, de la blasfemia que tienen los judíos contra la iglesia. Yo conozco. Y sabes tú, quiero recordarte algo. ¿Sabes por qué Jesús conoce perfectamente a su iglesia? Conoce los temores de la iglesia, las necesidades de la iglesia, los miedos de la iglesia, las necesidades de la iglesia. ¿Sabes por qué? Número 1, porque Él es Dios. Porque Él es el primero y porque Él es el último. Número 2, mira el capítulo 1, versículo 13. Mira el 1:13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Jesús anda en medio de los 7 candeleros de oro. En Apocalipsis 1:20, los 7 candeleros representan a las 7 iglesias de Cristo. Eso significa Jesús conoce la pobreza, Jesús conoce las necesidades de su iglesia, Jesús conoce las lágrimas de su iglesia, porque Jesús anda, porque Jesús camina en medio de su iglesia. Además, dice el capítulo 2, versículo 18, mira el 2:18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. Él tiene los ojos como llama de fuego. Él penetra en el corazón de su iglesia. Mira el versículo 23, Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, escudriño el corazón. Conozco tu tribulación. Hermanito, Jesús sabe lo que estás pasando. Jesús conoce el sufrimiento de su iglesia. Jesús conoce, repito el concepto, los miedos de la iglesia, los temores de la iglesia. Jesús ha visto tus lágrimas. Jesús conoce tus dudas. Jesús conoce tu fe también. Jesús conoce a su pueblo. Él cuida de su iglesia de día y de noche. Él sustenta a su iglesia. Él protege a su novia. Él protege a su esposa. Porque Él es Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Capítulo 2, verso 9. 2:9. La tribulación de los hermanos de Esmirna podríamos describirla como pobreza, miren el versículo 9, blasfemia de los que dicen ser judíos pero no lo son,
y el encarcelamiento de algunos cristianos de Esmirna, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Entonces Jesús conoce la tribulación de la iglesia. La iglesia en Esmirna se ganó el odio, el desprecio, el aborrecimiento de todo el imperio romano. El imperio romano comenzó a perseguir a los cristianos de Esmirna. Los hizo sufrir, porque dice el versículo 9, conozco tu pobreza. Y cuando hablamos de pobreza aquí, la palabra es exactamente la que Pablo usa en 2 de Corintios cuando le escribe a otra iglesia tribulada, a otra iglesia en una gran prueba de tribulación, como las iglesias de Macedonia, Berea, Tesalónica, Filipos. Cuando Pablo les dice, y su profunda pobreza. Escúchame bien, hermanito, tú que estás en tu casita. Escúchame bien, tú que estás en tu casita. La iglesia de Cristo en Esmirna eran extremadamente, profundamente pobres. Materialmente estoy hablando, no espiritualmente. No espiritualmente. Totalmente pobres. Sin ningún recurso económico, sin ningún beneficio del gobierno y del imperio romano. Nada de eso. Hermanos míos, amados, la iglesia de Cristo en Esmirna eran los mendigos, eran los indigentes de Asia Menor. Los indigentes, los mendigos de toda Asia. Pobreza extrema, necesidad extrema. Te digo esto para que aprecies lo que Dios te ha dado, lo que tienes en tus manos, lo que tienes en tu hogar. Por eso te lo digo. La tribulación de los hermanos de Esmirna, pobreza material al máximo. No se puede ser más pobre. Y recuerda que estos hermanos vivían en Esmirna. Esmirna, la joya de Asia, la flor de Asia. Cualquier persona le habría gustado vivir en Esmirna. Pero a ellos los empobrecieron los romanos. Les quitaron sus casas, les quitaron todo lo que tenían. Los dejaron en la calle. Los dejaron como indigentes. Les cerraron todas las puertas a los hermanos de Esmirna. Ellos no podían comprar porque les cerraban las puertas. No podían vender porque nadie les compraba. Esa era la tribulación. Jesús les dice, conozco tu pobreza, conozco tu tribulación. Sé por lo que estás sufriendo, sé tu necesidad, sé por lo que estás pasando. Jesús sabe esas cosas. Él es el primero y el último. Él está vivo y reina para siempre. Conozco tu pobreza. Versículo 9. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús conoce también la blasfemia de los judíos. A los cristianos de Esmirna, el imperio verbalmente los maldecía, los insultaba, los trataban de criminales, de malhechores. Maldiciones recibían verbalmente los hermanos de Esmirna por la influencia de los judíos. Jesús sabe de pobreza. Las zorras tienen guarida, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada donde recostar su cabeza. Por eso yo siempre le digo a mi esposita todas las noches, gracias a Dios por esta almohada que tengo, porque el Hijo de Dios no tenía una almohada donde recostar su cabeza. No la tenía. Jesús sabe de blasfemias. A él le dijeron que por Beelzebú, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Los trataron de mentiroso, los trataron de lunático. Los llegaron a tratar de bastardo. Tú naciste en fornicación, le dijeron. Jesús sabe de pobreza, sabe de necesidad. Jesús sabe de insulto.
porque cuando lo maldecían, él no abría su boca, él no respondía maldición por maldición, porque él tenía dominio propio, porque él tenía mansedumbre. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Increíblemente, que las sinagogas donde se reúnen los judíos fueron creadas para adorar a Jehová, para la lectura de los salmos, de la ley y de los profetas. Fueron creadas para orar a Dios. Pero estas sinagogas, en vez de estar adorando a Dios, fue una sinagoga de Satanás. Satanás en Apocalipsis es el que acusaba a los hermanos de día y de noche. Los acusaba de día y de noche, eso dice Apocalipsis capítulo 12. Y los judíos acusaban a los cristianos, mentían contra los cristianos, levantaban falso testimonio contra los cristianos. Y son sinagogas de Satanás porque no puede llamarse casa de oración y puerta del cielo donde se rechaza a Jesucristo y donde se rechaza a la iglesia del Señor. No puede llamarse casa de Dios y puertas del cielo. No puede llamarse iglesia, un lugar, un templo, un edificio donde se desprecia la divinidad, la eternidad, el señorío, el gobierno de Jesucristo. Estos judíos rechazaron a Jesús y están rechazando a los cristianos que siguen a Jesús. Versículo 10, 2:10, por favor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Quiero llamar la atención en esto. Solamente recordarte algo que tú ya sabes. Los hermanos de Esmirna estaban siendo atribulados. Versículo 8. Versículo 9. Pero mira el versículo 10, lo que Jesús les dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Eso significa que los padecimientos van a continuar en Esmirna. Y mira la parte del medio: y tendréis tribulación por 10 días. Esto significa, hermanos de Nogales, que la tribulación continuaba para Esmirna, los padecimientos continuaban, las necesidades continuaban, la persecución iba a continuar. Jesús no le está diciendo a los de Esmirna, paciencia, ya se va a acabar esto, el fin de año se va a acabar, a principios de enero van a terminar. No, Jesús no dice eso. Las tribulaciones van a continuar, las aflicciones van a continuar, los padecimientos van a continuar, los temores van a continuar, los miedos van a continuar. Eso es lo que Jesús dice. Porque Jesús ya había dicho en su ministerio terrenal: en el mundo tendréis aflicción. No probablemente, no posiblemente, no, en el mundo tendremos aflicción, tendremos necesidades. Tendremos escasez, tendremos abundancia también, tendremos aflicciones en el mundo. Pero el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículo 10. ¿Cómo comienza el versículo 10? No temas en nada. No tengas miedo a nada, no tengas temor a nada, a lo que vas a enfrentar. Vienen tribulaciones, vienen persecuciones, vienen necesidades, vienen escasez, pero no tengas miedo, porque yo soy el primero y el último, porque yo estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. ¿Sabes, hermanito? ¿Sabes, hermanito? ¿Cuántas veces aparece la palabra no temáis en la Biblia? 365 veces. 365 veces. Eso significa que cada mañana cuando amanece, cada mañana cuando despertamos, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió,
cada mañana te va a decirte, hija, hijo, enfrenta este día, no tengas miedo, porque yo soy el primero y el último. Yo voy a ser tu escudo, yo voy a ser tu fortaleza, yo voy a ser tu pronto auxilio, yo voy a ser tu amparo. No tengas miedo. Y cuando amanezca mañana lunes, lo primero que Jesús te va a decirte, si Dios lo permite, hija mía, hijo mío, sale a trabajar, sale a cumplir con tus deberes, sale a cumplir con tus obligaciones, pero no tengas miedo. No tengas miedo en lo que vas a padecer. Recuerda cada día, Jesús nos dice, no temáis, manada pequeña, no temáis, hijos del Altísimo, porque Él es el primero, porque Él es el último. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén, amén. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. El instrumento de los soldados romanos, el instrumento de los judíos, el diablo. Fíjate que en el versículo 9 dijo Satanás, ¿cierto? Al final del versículo 9, porque Satanás es el acusador, pero diablo significa adversario. Eso significa que el diablo acusaba a los cristianos, pero el diablo sigue como el adversario, como el enemigo de Dios, el enemigo de Cristo y el enemigo de la iglesia del Señor. Satanás significa acusador y diablo significa adversario. Es decir, que la lucha de estos cristianos no era contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. El diablo tiene sus instrumentos. El diablo tiene sus ministros. El diablo tiene sus siervos. Los siervos del diablo, ¿saben? En el versículo 9, ¿a qué se dedican los instrumentos de Satanás? ¿A qué se dedican los instrumentos de Satanás en el verso 9? A hablar mal de los cristianos, a blasfemar de los cristianos, a insultar a los cristianos. Y en el verso 10, el diablo se dedica y tiene sus instrumentos para perseguir a los cristianos, para hacerle la vida imposible a los cristianos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y Cristian me recordaba también cuando dirigió la Cena del Señor, me recordaba esto, y esto lo voy a explicar al final, con la finalización de este sermón. A los cristianos de Esmirna, a algunos, no a todos, los encarcelaron, los llevaron a prisión. Y no voy a exagerar, no es bueno exagerar. A los cristianos de Esmirna los visitaban y se llevaban ya sea a la esposa o se llevaban al marido. Se llevaban a los padres o se llevaban a los hijos. O se llevaban al matrimonio completo, a la familia completa, y los encarcelaban allí en la prisión romana. Hermanos míos, muchas de esas familias, por no decir todas, nunca más volvieron a salir de prisión. Nunca más. Eso puede significar que la esposa nunca más volvió a ver a su marido. Los hijos nunca más volvieron a ver a sus padres. Los padres nunca tal vez volvieron a ver a sus hijos. Y pensaba en esta semana, porque estoy ahí en la palabra cárcel, y te lo voy a comprobar. Cuando leía este versículo, yo escuchaba los gritos de las mujeres cristianas. Escuchaba los gritos de los papás que no podían salvar a sus hijos. Escuchaba los gritos del matrimonio, los gritos de la familia. Escuchaba el clamor de ellos, veía las lágrimas de los que estaban siendo encarcelados. ¿Y sabes para qué? Los cristianos de Esmirna fueron instrumentos para hacer antorchas e iluminaban el Coliseo romano. Los quemaron vivos ahí.
los metieron en aceite hirviendo a ellos. Los mutilaron sus cuerpos, algunos de ellos. Fueron la comida para los leones y animales salvajes en el Coliseo. Por eso escuché los gritos de ellos, el clamor de ellos, el dolor de ellos, las aflicciones de ellos, la tribulación de ellos. Lo único que Jesucristo le dice a una iglesia que sufre, a una iglesia pobre, a una iglesia que está pasándola mal, lo único que Jesús nos dice en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, versículo 10, sé fiel hasta la muerte. Y eso indica, si tienes que morir por mi nombre, si tienes que sufrir por mi nombre, si tienes que pasar tribulación por mi nombre, mantente fiel hasta morir. Y estos cristianos de Esmirna decidieron confesar a Jesucristo como Señor, como Rey, como el soberano de todos los reyes de la tierra, al que los amó, al que los hizo reyes y sacerdotes. Estos cristianos de Esmirna decidieron no negar a Jesús, no deshonrar a Jesús, no avergonzarse de Jesús. Decidieron ser fiel a Jesucristo hasta el final. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sé? Mira Apocalipsis 12, por favor. Mira Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, por favor. Versículo 11. Miren el versículo 11. Y ellos le han vencido a Satanás, por si acaso, y al diablo, por si acaso. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de las palabras del testimonio de ellos. ¿Cómo termina el versículo 11? Y menospreciaron sus vidas, menospreciaron sus vidas, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, hasta la muerte. No les importó morir. No les importó el dolor. No les importó la tribulación. No les importó su propia vida. Menospreciaron sus vidas. ¿Sabe lo que significa? Decidieron en medio del dolor, en medio del sufrimiento, ser fiel al Señor Jesucristo. Ser fiel al primero y al último, ser fiel al que estuvo muerto y vivió, ser fiel al que murió en la cruz por ellos, al que derramó su sangre por ellos, al que los rescató a ellos. Decidieron mantenerse fiel, menospreciaron sus vidas, hasta la muerte la despreciaron, porque son fieles. Miren el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 13, 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren siendo fiel al Señor, que mueren siendo fiel a Jesucristo. Bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en Cristo, los que mueren permaneciendo en Cristo, siendo fiel a Cristo. Bienaventurados. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Bienaventurados. Capítulo 2, verso 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está el premio. Jesús en Mateo 5, en un contexto de persecución también, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, porque vuestro premio, porque vuestra recompensa es grande en los cielos.
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alégrense, porque el galardón es grande, la corona de la vida. Tu nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Nosotros tendremos acceso al árbol de la vida eterna para los fieles. Hermanos míos, esa es la gran recompensa. Ese es el gran galardón. Y en otro contexto de persecución, Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, pelea la buena batalla, acaba la carrera, guarda la fe. Por lo demás, me está esperando la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, sino a todos los que son fieles a Él. Hermano, Jesús le dice a esta iglesia, sigan peleando la buena batalla, sigan guardando la carrera, mantengan la fe, mantengan la esperanza, porque yo soy el primero y el último. Sean fieles hasta la muerte, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sean fieles hasta la muerte, porque yo soy el pan de vida. Si crees en mí, vivirás eternamente. Vivirás para siempre. Sean fieles hasta la muerte. Hermanos míos, amada iglesia de los Nogales, personalmente creo, y lo creo con todo mi corazón, la cosa más importante en la vida de un cristiano es ser fiel al Señor, a pesar de la escasez, a pesar de la tribulación, a pesar de la aflicción. Ser fiel al Señor es lo más importante en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te acuerdas la introducción que hice? Este mensaje es una revelación de Dios el Padre. En el verso 11, en el verso 8, el que habla es el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Y ahora quien está hablando es el Espíritu Santo. ¡Wow! La iglesia de Esmirna recibió una carta, recibió una revelación, una profecía directamente de Dios el Padre, de Jesucristo el primero y el último, y del Espíritu Santo de Dios. Esto significa que el Dios Trino te está diciendo en esta tarde, hija mía, hijo mío, conozco tus necesidades, conozco tus miedos, conozco tus temores, pero sé fiel hasta la muerte. Y nosotros te vamos a recompensar. Nosotros te vamos a premiar con un galardón grande en los cielos. Versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, sí, vencedores, por medio de aquel que no. Vencer, aquí tiene que ver vencer a pesar de la pobreza, a pesar de la tribulación, a pesar de la blasfemia, a pesar de la persecución, a pesar del encarcelamiento, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso significa que los vencedores, los que se mantengan fieles, no van a sufrir el castigo eterno, la perdición eterna, no van a ser arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Bienaventurados los que mueren en el Señor, bienaventurados los que mueren en el Señor. La segunda muerte, que es el infierno, no tiene ningún poder sobre ellos, ningún poder sobre los cristianos. Amén, hermanitos.
Lo último que quiero decir en este momento, cuando hablé de los gritos, cuando hablé del dolor, del clamor de los cristianos de Esmirna, mira lo que Dios les dice a los cristianos de Esmirna. Y si tú has llorado, y sé que has llorado, si tú has sentido miedo a la muerte, si tú has sentido miedo a cualquier enfermedad, si tú has sentido miedo y terror, si te has asustado por escuchar de tantas muertes en el día de hoy, mira lo que Dios le dice a los cristianos. Apocalipsis 21, versículo 4, por favor. Apocalipsis 21, versículo 4. Este es el mensaje de Dios el Padre, del primero y el último Jesucristo y del Espíritu Santo. Versículo 4. Enjugará Dios, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el mundo tendremos aflicción, pero hermanitos lindos, las lágrimas Dios ya las va a secar. Ya no va a haber más dolor, ya no va a existir más la muerte, ya no va a existir más enfermedades, porque Dios va a crear todas las cosas nuevas. Al lugar donde vamos a ir, ya no habrá más lágrimas, ni más muerte, ni más dolor. Te ruego, mantente fiel al Señor Jesucristo, fiel a su doctrina, fiel a su persona, fiel a su iglesia. Y Dios te va a darte la corona de la vida. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los cuide. Busca primero el reino de Dios.